Si lo vemos en la parte ya in situ, ¿okay? Ocupa esa por detrás de lo que es el tallo encefálico, no toda la estructura del tallo encefálico, sino gran parte de la estructura del tallo encefálico, ocupado todo esto, y sirviendo de techo de lo que conocemos una abertura bastante grande, que es el cuarto ventrículo. Entonces, el cuarto ventrículo está formado por el cerebelo por detrás, haciendo el techo del cuarto ventrículo, y por delante el piso del cuarto ventrículo, que está formado por la cara posterior de la protuberancia y la mitad superior de la cara posterior del bulbo. Pregunta exacta. Ok, ya está ocupando todo. Y aquí lo vemos ya solo. Entonces, cuando lo vemos solo, vemos una zona central más pronunciada que se llama pernis superior. Vemos una posición un poco, una porción un poco más aplanada, y eso lo van a ver bien cuando veamos la práctica, que se llama el ingenio cerebeloso. Pero realmente el cerebelo en su formación comenzó a crecer como hacia atrás. Primero apareció una estructura que la vamos a ver más adelante, que se llama el lóbulo flóculo-nodular. Entonces, porque la primera función del cerebro era más todo el equilibrio. Luego comenzó a crecer hacia atrás y se formó esto que está de color amarillo, es el lóbulo anterior. Entonces, el lóbulo anterior, cuando las funciones fueron más complejas, el lóbulo anterior tiene que ver con el tono muscular y la posición. ¿Ok? Pero luego fue más complejo y ahora aparecieron otras funciones mucho más interesantes, porque es como el cerebelo puede controlar al cerebro. Entonces apareció el lóbulo posterior que está aquí de color blanco, que es lo que ustedes quieren llamar. Entonces fueron más complejos, porque ahora yo tengo que ver con la coordinación, o sea, con esa coordinación que nace a nivel de la corteza cerebral. Y entonces hay un fascículo bien interesante, bien complejo, pero bien interesante, que es el fascículo córtico cerebelo cortical, que es como yo controlo la función que se genera a nivel de la corteza cerebral. Y ese fascículo córtico cerebelo cortical fue lo único que apareció, porque ahora yo lo puedo hablar que el lóbulo nodular es lo que yo conozco como el archi o arquicerebelo, el lóbulo anterior sería el paleocerebelo y el lóbulo posterior sería el neocerebelo. Entonces, ¿cuál es la división entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior? Bueno, una fisura que se llama fisura prima o fisura primaria. ¿Okay? Esa fisura primaria es el límite o la frontera entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Ok, vemos acá una zona verniana, una zona paraverniana y una zona hemisférica. Cuando hablamos de zona verniana, paraverniana y hemisférica, es más para darle la formación de lo que tiene que ver con la parte funcional del cerebro. Lo vamos a ver el año que viene, lo que se quiere. Entonces, vemos esta parte, importantísimo, y él va creciendo hacia atrás y va creciendo hacia tu lado. Si a mí me preguntan cuántas fisuras tiene el cerebro, bueno, la primera, una que uno realmente en el cadáver o en la pieza anatómica uno no la puede delimitar, pero si está escrita, él dice el lóbulo nodular y el lóbulo anterior, que se llama fisura posterolateral. Luego salió el lóbulo anterior y luego el posterior. Y la frontera entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, eso se llama fisura prima. ¿Ok? Oye, estoy viendo con preocupación, disculpen, que muchos de ustedes, no sé si son estudiantes ¿quiénes son de psicología hoy? ¿Maestras de psicología? Ah, qué bueno. Qué bueno. Lo veo que no tienen la bata. Los que no tienen la bata son estudiantes de medicina o no. ¿Sí o no? Ah, qué bueno. Ok, sigo. Entonces aparece la fisura prima entre el
lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Pero hay una fisura bien interesante que me va a dividir la cara superior de la cara inferior. ¿Y esta fisura cómo se llama? ¿Ah? Se llama fisura horizontal, también se llama fisura circunferencial, pero también se puede llamar fisura de bilateral. Cualquier de los tres nombres. Pregunta exacta. Qué bueno. Ok. Ahora, el tema con el cerebelo tiene muchos nombres propios. Y entonces, el tema de los nombres propios es que no hay otra forma de aprender eso sino leyendo. Entonces, yo voy a tener una estructura o una zona en la zona meridiana y una estructura que corresponde a esa fisura medial con la parte lateral. Entonces, yo voy a tener una estructura verniana, ¿ok?, que va a tener una correlación hemisférica. Este cerebelo que ven acá, ¿ok?, aquí tengo el lóbulo globular, esto aquí con esto es el lóbulo anterior y este es el lóbulo posterior. Esto es como que yo agarro el cerebelo y por la fisura horizontal lo hago. ¿Está claro? O sea que esto que está aquí es lo más anterior del vermis inferior. ¿Me llevan? ¿Okay? O sea, lo más anterior del vermis inferior es esto. Es como que yo lo abriera como una vagina. Lo hago. ¿Ok? En esta forma. Tengo el cerebro acá y hago esto. Y lo hago. ¿Está claro? Para más o menos entender. Entonces, aquí tengo de aquí hacia acá es la cara, el vermis superior. De aquí hacia acá es el vermis inferior o la cara inferior. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener estructuras vernianas que tienen una correlación hemisférica. Entonces, ¿cuáles son las estructuras vernianas y la correlación hemisférica en el vermis superior? Lo primero, la língula, a los lados vínculos de la língula. Luego, más hacia atrás, viene el lobulillo central, y la correlación hemisférica es alas del lobulillo central. Más hacia arriba, más hacia atrás y más elevado, está el culmen. El culmen, la correlación hemisférica es lóbulo lunar anterior, lóbulo cuadrangular anterior o lóbulo cuadrado anterior. ¿Ok? Todo lo que culmina y sube, baja. Entonces viene ahora el declive. El declive tiene la correlación hemisférica en lóbulo cuadrangular posterior, lóbulo cuadrado posterior o lóbulo lunar posterior. Cualquiera de los tres nombres. Y luego la parte más posterior del vermis superior es la folia. ¿Ok? La folia. La folia tiene su correlación hemisférica, es el lóbulo semilunar superior. Entonces, de adelante hacia atrás, língula a la língula, lóbulo central, hacia el lóbulo central, el culmen, lóbulo lunar anterior, declive, lóbulo lunar posterior, y la folia, el lóbulo semilunar superior. Eso con relación a la cara superior, al vermis superior y a la estructura hemisférica de la cara superior. Con relación a la parte posterior, la estructura más posterior del vermis inferior, se me pasó decirme que el vermis inferior, a diferencia del superior, que es como el vermis levantado, esta estructura inferior es más bien como un valle. Por eso también se llama valécula cerebral. Entonces es como mi tiro. Entonces la estructura más posterior del vermis inferior se llama túbulo. Su correlación hemisférica es el lóbulo semilunar inferior. Tengo uno superior relacionado con la folia y en la cara inferior tengo el túbulo con el lóbulo semilunar superior. Más anterior es la estructura más grande de la cara inferior que se llama pirámide. ¿Ok? La pirámide tiene lo que se llama el lóbulo ligástrico o lóbulo vivente. Una estructura en práctica lo van a ver bien notable.
la campanilla. Al lado de la campanilla ustedes que tenemos la úvula, la amígdala. Entonces, a ambos lados tengo la amígdala. Que de hecho la amígdala, cuando lo colocamos en el cadáver, lo vemos con el cráneo, es la estructura que realmente se ve. Cuando una persona a veces tiene un accidente de tránsito y tiene un momento de la presión intracraneana, la amígdala con la presión trata de salir por el foramen magno. ¿Ok? Y entonces eso se llama que el paciente murió por el clavamiento de la amígdala. Pero es la amígdala cerebrosa, no es la amígdala faríngea, que diga, oye, pero es lo pegaron chiquito, ¿cómo se le va a clavar la amígdala si ya no tiene? La que estamos hablando es la amígdala cerebral. Y este lóbulo, que es el lóbulo dorado, aunque nosotros lo vemos en la escotadura anterior y abajo, como si fuera la cara inferior, realmente es una estructura aparte. ¿Okay? O sea, en la cara inferior llega hasta la úvula. Y lo que vemos más adelante es el nódulo y el flóculo. Pero esto es un lóbulo aparte. ¿Okay? No lo vayan a colocar como de la cara inferior, porque realmente, aunque lo vean con la cara inferior, realmente hasta apareció mucho antes que el lóbulo anterior. Esto sería el lóbulo posterior, lo que está de color blanco, y esto sería parte, y esta parte, del lóbulo anterior. ¿Ok? Este es posterior, esto es anterior, y este es el lóbulo frontal. Esto es archicerebelo, esto es paleocerebelo, y esto es neocerebelo. ¿Ok? Esto tiene que ver con equilibrio, no es que todo es equilibrio, esto tiene que ver con la parte del tono muscular y esto tiene que ver con la parte de coordinación motora. Entonces, no es lo mismo, y lo vamos a ver en el expediente, un tumor acá o un tumor acá, porque las características clínicas son diferentes de lo que tenemos ustedes. Ok, aquí lo vemos. Lígula, lóbulo central, culmen, declive, folia, tuber, pirámide, cúmulo. Este sería el nódulo. Aquí está el surco posterolateral, pero realmente no lo vimos en el cadáver. O sea, tenemos el lóbulo frontal y lo vamos a ver este fin de semana y no se nota y por eso generalmente no se ve. Ok, aquí está la cara inferior, como le dicen, se llama la légula cerebelli, esto que tiene forma de amígdala es la amígdala, ok, esto que tiene forma de dos vientres es el lóbulo gástrico, esto sería lóbulo anterior y esto sería el lóbulo posterior, y esto es parte de la fisura horizontal, la fisura de vista. ¿Ok? Esto ahora es la escotadura. La escotadura es la parte funcional del cerebro y cómo yo me relaciono con el resto del sistema nervioso central. ¿A través de dónde? De los pedúnculos cerebelosos, que son 3 pedúnculos cerebelosos. ¿Qué me lo dicen? Superior, medio, inferior. Yo también lo llamaría superior, medio, inferior. Este sería el superior, este sería el medio y esta parte sería el inferior. Si lo pongo desde el punto de vista de ubicación, hacia arriba y hacia adentro el superior, en el medio y hacia afuera el medio, y abajo y hacia adentro el inferior. Y cada uno va a tener una, digamos, una conexión, el superior con el mesencéfalo, el medio con la protuberancia y el inferior con el bulbo rectilio, con el bulbo. ¿Y por qué el medio es tan grande? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué el medio es de ese tamaño? Pero brutalmente más grande. ¿Por qué más grande? ¿Ah? Duro. Uno, la fibra cortina de ese fascículo córtico cuando se le ve los glóbulos cortical, pero además, ¿por qué? ¿Ah? Porque como yo, el hemisferio del lado izquierdo se conecta con el lado derecho. ¿Ok? No tiene la punta de la lengua. Seguro, seguro. Ok, es como yo conecto los dos
hemisferio cerebeloso, ¿ok? El izquierdo con el derecho, entonces tiene una brutal cantidad de fibra, pero además es por donde entra la parte del neocerebelo cuando se formó de ese fascículo para conectar y yo poder regular la actividad motora generada con la corteza motora, que no sé dónde está, con la parte del cerebro. ¿Ok? Aquí lo veo. Pero vean, esto que está aquí, este es el nódulo, este es el flóculo, pero una cosa interesante es que yo le dije que ellos formaban el techo del cuarto ventrículo. Realmente es así, pero realmente las estructuras que forman el techo del cuarto ventrículo son esta estructura que está aquí, que se llama velo regular superior, y esta estructura que está aquí, que se llama velo regular inferior, antiguamente. Entonces son como yo puedo atravesar esta parte, y esta parte inferior también. ¿Ok? Esto sería ¿qué cosa? ¿Que no tengo idea? ¿Esto que está aquí qué es? ¿Este edificio? ¿Esta cavidad? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Exacto, el cuarto ventrículo. Entonces, esta cosa que está aquí, ok, es parte del cuarto ventrículo porque el techo, este es el techo del cuarto ventrículo. Ok, y aquí lo vemos más bonito. Ok, aquí tengo el vértice superior, aquí tengo el vértice inferior, vean el nódulo, vean el flóculo, este nódulo, flóculo nodular, todo esto es la cavidad, parte de la cavidad del árbol. Entonces, usted tiene el cuarto ventrículo. Entonces, esta es la cavidad del cuarto ventrículo y realmente es importante porque además de eso, es parte de la transmisión de ese líquido que viene de la parte superior y también se genera en el cuarto ventrículo. Y ellos van a salir luego a la parte subdural a través de 3 agujeros. ¿Cómo se llaman los agujeros? Luzca, Magenta y Moca. Ok, los agujeros, uno en el medio, ok, como en un solo medio, es la de Magnetti, y los de Luzca, el de lado, son dos lados. Entonces son dos de Luzca y uno de Magnetti. Pero eso vamos a ver cuando veamos circulación del líquido cerebroespinal. Aquí lo tenemos. Ok, vean que igual que vamos a ver cuando hablamos de corteza, y a diferencia de la médula espinal, la sustancia gris está por fuera y la sustancia blanca está por dentro. Y en esa sustancia blanca tengo lo que se conoce como núcleos propios del cerebro. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la estructura interna. La estructura interna, acá, es la sustancia blanca, es la sustancia gris. Una cosa importante que a través de los ventrículos entran los axones para comunicarse con, por supuesto, con las diferentes partes de la corteza cerebelosa. Entonces, algo importante que deben saber, no solamente porque se va a preguntar, porque seguro se va a preguntar, es que todas las conexiones que van hacia el cerebelo entran como fibra musgosa. Bueno, es un musgo. Todas, excepto la olivocerebelosa. La olivocerebelosa que viene de la oliva inferior convulva, esa entra como fibra trepadora. ¿Ok? Como fibra trepadora. ¿Y por qué se llama trepadora? Porque trepa. Se llama trepadora porque trepa. ¿Y por qué se llama musgosa? Porque es un musgo. ¿Ok? Entonces, todas que no sean olivocerebelosas entran como fibra, todas entran como fibra musgosa, excepto la olivocerebelosa, que entra como fibra trepadora. ¿Y qué importancia tiene eso? Bueno, la trepadora es una conexión uno a uno. ¿Ok? Uno puede trepar dos matemáticos, trata una sola matemática. Bueno, también hace la fibra trepadora. Ella trepa a una célula, que ahorita la vamos a ver, y se queda en una conexión uno a uno. Pero qué interesante, pareciera que es una película, pero él es, estoy adelantando a la parte funcional, él es capaz de, perdón, es el responsable del aprendizaje motor mediado por el cerebro. O sea, el aprendizaje motor de cosas finas, de cosas
tengo y todo eso, lo hace esa conexión uno a uno. Queda como un print, queda como un impacto que puede durar toda la vida. ¿Ok? Puede durar toda la vida. Y por eso que, por ejemplo, cuando ustedes manejaban, no sé si ustedes se acuerdan, 18 años, su papá por supuesto le regaló un carro, ¿cómo era la cosa? Primera, segunda, el papá con la segunda o el pasaporte en la cavidad oral, ¿ok? Esperando el choque, pero ustedes estaban con toda la conexión de primera a segunda y ustedes ni se les ocurría a prender radio. ¿Ok? Y si no colocaban con el carro parado, el aire acondicionado, pues nos moriremos de calor, pero yo no me muero. Pasado el tiempo, los que manejan carros, ¿cómo son? Ustedes están hablando por teléfono, quitándose las uñas del pie contrario a 120 km/h y haciendo cosas automáticas. Y eso por qué lo teníamos, parte del impacto en el cerebro. Igual que caminar. Ustedes caminan y de repente llegan a las redes, no saben cuántos pasos dieron. Nada. Pero al principio costaba mucho y toda mi atención cortical iba en función de la parte de la marcha. Y así con cualquier tipo de deporte y cualquier tipo de cosa. Bueno, ese impacto tiene que ver gran parte en el cerebro y sus estructuras internas. Y aquí lo vemos. Este es el cerebro de la sustancia blanca y tengo tres grupos neuronales. Del verde para acá es un hemisferio cerebeloso, en este caso el derecho, y de aquí para acá sería el izquierdo. Entonces, ¿cuáles son los núcleos propios del cerebro? De adentro hacia afuera sería el núcleo del techo o pastilla. Esto que está aquí, que parecieran dos, realmente es uno solo, el corte en esta imagen. Los núcleos que se llaman interpuestos, globoso y emboliforme, para grabar lo que es de gol adentro y el otro echado hacia afuera, globoso y emboliforme, y este es el núcleo dental. ¿Okay? Esto va más con la zona de equilibrio, esto va más para la parte de todo muscular y la marcha, y esto va más para la coordinación motora. Esto sería arquicerebelo, paliocerebelo, y esto sería el neocerebelo. Aunque le vamos a decir que el núcleo dentado también se llama oliva cerebelosa, pero ahora tengo tres olivas. Una oliva superior, una oliva inferior que tiene que ver con el sistema motor extrapiramidal, una oliva superior que tiene que ver con qué? Oliva superior o protuberancial, ¿con qué tiene que ver? Exacto, tiene que ver con la audición o vía principal de la audición, pero ahora yo tengo una oliva cerebelosa que tiene que ver con coordinación motora. ¿Ok? Entonces son tres olivas con tres funciones totalmente diferentes. Entonces aquí lo tengo los tres. Aquí ya tengo el núcleo del techo, globoso y emboliforme, y oliva cerebelosa o núcleo dentado. Por eso que yo puedo llamar a este núcleo dentado. Yo puedo llamar a este fascículo córtico, punto, dento, neorubrum, tálamo cortical. ¿Ok? O sea, el fascículo córtico, punto, cerebelo, rubrum, tálamo cortical, por las conexiones que tiene, y lo puedo llamar córtico, punto, del núcleo continuo en la protuberancia, dento, por núcleo dentado, neorubrum, por la porción superior del núcleo rojo, ¿ok? Cortical. Bueno, tálamo cortical. ¿Por qué tálamo? ¿Por qué tálamo? Córtico, punto, cerebelo, núcleo, tálamo cortical. ¿Por qué tálamo? ¿Ah? Bueno, yo no lo sé, no me he estudiado. Porque toda la información que va a ser procesada por la corteza cerebral siempre tiene que pasar por
Chévere. Bueno, aquí lo tengo. Ahora, con relación ya no a los núcleos, sino a la corteza cerebelosa, tengo tres capas. Tres capas. Se llaman urodemas. Pero de afuera hacia adentro, capa molecular, ¿ok? Capa de célula de Purkinje y capa granulosa, ¿ok? Capa granular molecular, capa de célula de Purkinje y capa granulosa, ¿ok? ¿Por qué no sé? Aquí, capa molecular, capa de Purkinje y capa granulosa. De las tres capas, aquí entra como fibra mucosa, ¿ok? Y como fibra trepadora, aquí estoy, y la fibra trepadora trepa. Relación 1 a 1, en cambio esto no, ¿ok? Ahí tengo diferentes tipos de células. Tengo, la más importante son las células de Purkinje, de la capa media, y ahora decir por qué es importante. Pero también tengo células de Cajal, tengo células horizontales, tengo células granulosas, ¿ok? Tengo células que se llaman tipo Golgi 2. Todas las células, absolutamente todas las células de la corteza cerebelosa son inhibitorias, excepto la granulosa que es excitatoria. Todas las células son inhibitorias, excepto la granulosa. Ahora, tanto la fibra mucosa como la fibra trepadora, ambas dos, como dirían en Chacopata, son excitatorias. Pero vean qué cosa tan interesante. Cuando él está pasando por acá, aquí no se ve, bueno, no se ve. Ellos le mandan una colateral al músculo correspondiente. O sea, como, mira, me van a procesar, ya ven. O sea, que ya el cerebro está como preexcitado, esperando las respuestas. ¿Ok? Más o menos aquí. Ahora, todas esas células que yo mencioné, la única forma de yo comunicarme con el exterior es única y exclusivamente a través de la fibra de Purkinje. No hay otra, todas fibras de allá. ¿Estamos claros? La célula granulosa, ¿ok? La célula granulosa, ¿ok? Su axón se divide en dos, ¿ok? Formando lo que se llama la fibra paralela. Entonces la fibra paralela no es más que la acción de la célula granulosa. Ah, pero qué interesante. Resulta que la fibra mucosa va a llegar a un sitio específico de la tercera capa o la más profunda de las tres capas de la corteza cerebelosa. ¿Ok? Esa zona polisináptica, que también se llama glomérulo cerebeloso, ¿ok? Es la zona polisináptica donde llegan las fibras mucosas. Si a mí me preguntan cuáles son los componentes del glomérulo cerebeloso, bueno, la fibra mucosa, por supuesto. 2, la dendrita de la granulosa. Y 3, ¿cuál? ¿Qué parte de la célula de Golgi? ¿Cuál? El axón. Voy. Señores, cuando alguien le diga Golgi tipo 2, muere ahí. O sea, si está en la capa 3, muere en la capa 3. Si está en la capa 2, muere en la cosa. El Golgi 2 generalmente es interneurónico. ¿Ok? Aquí viene otro tipo de explicación. Es como cuando ustedes me pregunten neurotransmisor excitador en el sistema nervioso usted, en el 90% lo van a hacer el glutamato. Con el glutamato lo van a pegar. Ustedes no saben para qué sirve eso, pero yo digo glutamato. Es como que ustedes le digan también neurotransmisor inhibidor. Compleja, neurotransmisor inhibidor, ¿qué van a decir? GABA. No la medicina, bueno, me equivoqué, esto lo dije muy rápido. Pero lo van a pegar porque normalmente las condiciones siempre son las mismas.
¿Ok? Bueno, aquí lo tenemos, fibra trepadora, fibra mucosa. ¿Ok? Aquí tenemos la célula de Purkinje y el ven que el axón, el único que sale de la capa es de la capa de cerebelosa, de la corteza cerebelosa, realmente es Golgi, es la célula de Golgi, la célula primordial de Purkinje. ¿Lo vemos? ¿Ok? Lo vemos. Y aquí están las tres capas. ¿Ok? Capa molecular de células de Purkinje y capa granulosa. Aquí están las tres capas. ¿Ok? Aquí está, esto sería la corteza, menos cerebelo, porque aquí está el núcleo orientado. Y lo vemos aquí más poquitito. La capa externa, la capa media, funcionalmente la más importante, y la capa interna, la capa de célula granulosa. ¿Ok? Aquí tenemos la célula granulosa y aquí tenemos el glomérulo cerebeloso. Se ve muy bien en la fibra paralela. ¿Ok? La fibra paralela de la célula granulosa o el axón, que es la fibra paralela, aquí lo veo, paralela. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? Aquí está la fibra viscosa y faltaría aquí la célula, el axón de la célula Golgi 2. Aquí lo ven. Más bonito, más específico. También qué grande es. Entonces, esto representa cualquier tipo de fibra que entra a la corteza cerebelosa, excepto la fibra oligocerebelosa. Ok, esta es la parte funcional, pero la parte funcional no me interesa ahorita, sino que por otra vez. Le vamos a decir que el núcleo dentado pertenece al neocerebelo, pero realmente no se le va a preguntar, pero sepan que la parte medial del núcleo dentado realmente tiene un origen más antiguo y está más relacionado a la zona del paleocerebelo. Primero apareció esto y cuando apareció los hemisferios cerebelosos apareció el núcleo dentado. ¿Ok? Bueno, chévere, gracias.